y así como si nada desapareció, dejando una cadena de homicidios sin resolver, y eso lo convirtió en un mito. Bienvenidos a la Arena de Balder. Hoy es un día muy especial, es el primer versus de misterio y terror. A mi izquierda, con una altura entre 1,72 y 1,78 porque los testigos no fueron muy claros, de Londres, la sombra de Whitechapel, Jack, el destripador. A mi derecha, con una altura entre 1,75 a 1,80 según las víctimas que pudieron sobrevivir, de California, Zodiac Killer. Hoy se verán cara a cara dos seres de naturaleza oscura, cuyo placer es cegar la vida de sus víctimas de forma que solo pasarían en tus peores pesadillas. Jack, un homicida que cometió todos sus crímenes en la zona de Whitechapel en el año de 1888, nunca fue detenido y se le atribuyen al menos 5 crímenes. Su modo operandi se caracterizó por el acecho. Buscaba en las calles más oscuras a sus víctimas y las atacaba haciendo un corte en la garganta de lado a lado. Mutilaba sus genitales, estripaba sus órganos y desfiguraba finalmente su rostro. Zodiac, un criminal que operó al norte de California entre 1968 y 1969. Por más de 50 años nadie supo quién era, hasta el año 2021, aparentemente. Su modo operandi consistía en emboscar parejas y atacarlas con diferentes tipos de armas, pero su predilecta eran las de fuego. Para la policía, Jack era todo un reto por su alto grado en conocimientos médicos, ya que las partes que destripaba a sus víctimas hacían notar que tenía conocimientos anatómicos, ya que los cortes que hacía eran limpios, como si supiera qué parte cortar y dónde quitar. Por otro lado, Zodiac se destacaba por su sigilo y el ataque sorpresa, que hacía ver que el acecho era su forma de atacar a sus víctimas, como lo hace un depredador. Se dio a conocer cuando envió algunas cartas a diferentes periódicos con la siguiente frase: "Señor editor, es Zodiac quien habla", y desde ese momento fue llamado así. Antes de que Zodiac se diera a conocer por cartas, ya alguien más lo había hecho. Fue Jack, que por medio de una carta muy famosa llamada From Hell, o en español Desde el Infierno, se dio a conocer con este nombre, ya que lo firmó con este seudónimo. ¿Y por qué sabían que estas eran las cartas de Jack? Porque en una de ellas colocó la parte de un riñón de una de sus víctimas y la otra parte se la comió. Zodiac envió 3 cartas encriptadas a diferentes periódicos. En ellas supuestamente daba su nombre, ubicación y además el paradero de algunas de sus víctimas. Si trabajabas en Whitechapel en la noche como acompañante y tenías entre 25 y 50 años, corrías con la mala suerte de encontrarte con Jack. Danos un terrorífico like, comparte, suscribe y activa la campanita para narrar nuevas historias. Pero si salías con tu pareja a altas horas de la noche en California y te detenías en un oscuro paraje, tal vez para tener algo de chaca chaca, estarías en la mira de Zodiac y serías una de sus presas. Este último tuvo 5 víctimas confirmadas y 2 más que lograron sobrevivir. Ellas fueron Betty James, David Faraday, Daniel Ferry, Cecilia Shepard y Paul Stein. Por otro lado, Jack también fue sindicado de 5 homicidios. Sus víctimas fueron Ian Nichols, Amy Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Jack siempre se burlaba de la policía enviando cartas calificándolos por su mal proceder, mientras que Zodiac aseguraba a la policía que había cometido al menos 35 crímenes y aunque les había dado las pistas, nunca lo podrían atrapar y los trataba como cerdos incompetentes. Existía un retrato robot de Zodiac, pero nunca fue encontrado, ya que en esa época muchísimas personas se vestían y se peinaban de esa misma manera. Por otra parte, para encontrar a Jack, la policía tuvo que usar hasta una vidente, pero de nada le sirvió, ya que ella nunca acertó con lo que decía. Además, fue la primera investigación fotografiada, pero las imágenes son tan fuertes que no las puedo colocar en YouTube. El apodo del destripador le quedaba muy corto. De Zodiac se han hecho libros y películas, pero de Jack se han hecho libros, películas, juegos, hasta Sherlock Holmes y Batman han luchado con él. Se cree que Aaron Kominsky era Jack por las pruebas de ADN hechas en un chal en una de sus víctimas. Se pudo encontrar material genético de ella y además de su atacante, aunque las pruebas no fueron concluyentes.
En cambio, Zodiac fue descubierto por el cuerpo de investigación conocido como The Case Breaker, que descubrió sus cartas. Sumado a ello, el FBI, por medio del ADN que dejó en uno de sus crímenes, descubrió que el homicida era Gary Francis Powers, pero lamentablemente falleció el 23 de agosto del año 2018, por ello nunca se pudo colocar tras las rejas. En mi opinión, aunque fueron dos nefastos homicidas, vimos muy poco de ellos. Su inteligencia, estrategia y su forma de crear miedo fueron muy parejas. Aunque fueron psicópatas con gran intelecto, Jack tuvo un poco más de ventaja. Por la época en que sucedieron los hechos, nadie pudo dar con él, y así como si nada desapareció, dejando una cadena de homicidios sin resolver, y eso lo convirtió en un mito. Lo que más destacó de Zodiac fueron sus cartas, que resultaron ser todo un enigma para la policía, creando una gran cortina de humo. Tuvieron que pasar varias décadas para ser finalmente descubierto, ¿o no? Pero dime tú, ¿cuál de ellos dos ganaría? Escríbenos en la caja de comentarios. Soy Alejandro Vargas y esto fue Balder. Dulces pesadillas, hasta pronto.